Hola, hola amigos y amigas de País Lobo, Radio Mega, Radio La Mía, Despierta FM y Radio Viva. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. Día miércoles, Juan Carlos Claret, ¿cómo estás tú? ¡Feliz año! Hola Rocío, un gusto saludarte. Además que es la primera conversación del año, así que por lo menos de mi parte, así que en ese sentido, un honor que sea conversando contigo y conversando a través de los micrófonos que nos permiten llegar particularmente a quienes nos escuchan en la comuna de Río Negro y Puerto Octay. Juan Carlos, yo te mandé con una tarea para la casa para este año. Y es porque esta semana, como ya les mencioné, el día de ayer estamos organizando nuestro primer seminario desde País Lobo, que se realizará el día 12 de enero en el Hotel Sonesta a partir de las 9:30 de la mañana. Y en él vamos a tratar de temas de seguridad, dos cosas que no muchos se atreven a meterse en este tema en particular y que de repente es un poquito, no es tan sexy quizá como otros temas, Juan Carlos, pero que varios me han dicho, sí, este es un problema que tenemos y la verdad es interesante ir a ver cómo lo abordamos. Entonces yo te había dejado una tarea, Juan Carlos, de decir, abordemos el tema de seguridad desde donde tú quieras traerlo, desde la mirada que tú quieras. ¿Y cuál es la mirada que quisiste traernos el día de hoy, Juan Carlos? Yo te traigo una contrapropuesta, porque como de aquí al seminario son 2 semanas, es que por lo Sí. menos esta conversación podamos parcelarla en dos bloques, porque, a ver, es verdad, el seguridad es el tema que más en boga está. De hecho, el discurso presidencial de final de año trata de apuntalar la necesidad de que hayan grandes acuerdos políticos respecto a seguridad, pero el interés en seguridad, o mejor dicho, la cantidad de veces que hablamos de seguridad es inversamente proporcional a la dedicación que tenemos o a la disposición que tenemos para teorizar sobre la seguridad. ¿A qué nos referimos con seguridad? ¿Por qué el Estado o le imputamos al Estado el que no hace la pega y por eso vivimos inseguros? ¿Por qué? Y de hecho es curioso porque en el discurso presidencial de final de año, el presidente dice, bueno, el llamado es que la política cumpla su rol. ¿Por qué es importante la política al hablar de seguridad en un contexto en el que la seguridad parece ser un monopolio exclusivamente de las Fuerzas Armadas, que incluso se quiere para todas las soluciones poner militares a la calle para que vivamos más seguros? Entonces, yo creo que es prudente, por lo menos en esta conversación y el de la otra semana, que nos hagamos esas preguntas y tratemos de teorizar un poco sobre la seguridad porque se habla mucho, pero se comprende poco. Ya, a ver, ¿por cuál de todas tus preguntas partimos, Juan Carlos? Yo voy a decir, bueno, cuando nos referimos a seguridad, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Cómo lo percibes tú, Juan Carlos? Mira, hoy día nos estamos refiriendo a seguridad como sinónimo de orden. Y esto es importante porque seguridad va a ser, o mejor dicho, es un mandato que reposa en el Estado desde muy antiguo, desde el siglo XVI, que nacen las primeras corrientes filosóficas que tratan de conceptuar y filosofar sobre la seguridad. Nos dicen, oye, ¿sabes qué? Es importante que el Estado como un tercero imparcial, que es ajenos a los conflictos entre los individuos, sea el llamado a resolver ese conflicto. ¿Por qué esto es importante? La filosofía teoriza un poco, echando mano a la imaginación, diciendo, oye, ¿cómo sería un mundo en el que todos fuéramos iguales? Generalmente cuando en Pionono, en la Facultad de Derecho de la Chile, cuando era ayudante de filosofía, cuando hablábamos de Thomas Hobbes, era un poco difícil porque uno decía, mira, este filósofo, ¿qué es lo que propone? Un ejercicio intelectual. Imaginémonos que antes del Estado vivíamos en una sociedad donde todos éramos iguales. El, pero eso nunca ocurrió. Y yo creo que después del estallido social, podemos acercarnos a un poquito más a lo que Thomas Hobbes quería transmitirnos. ¿Por qué? Porque en el estallido social lo que nosotros vimos fue un retroceso del Estado, es decir, los individuos dejamos de ser mediados o intermediados por este tercero imparcial y quedamos un poco a la intemperie. No sé si esa fue tu experiencia. Mi experiencia fue así. Era, pucha, no puedo transitar por esta calle porque hay una fogata, mejor me voy por otra parte porque hay una turba de gente ahí que está protestando. Cuando iba a Santiago, pucha, por Plaza Italia me cobraban 500 pesos para cruzar la calle. Entonces yo decía, bueno, ¿por qué tengo que pagar para cruzar la calle? Bueno, porque hay otra persona que en un pie de igualdad
me estaba diciendo de que estaba imponiendo su voluntad. ¿Eso a qué me lleva y por qué es importante ese preludio? Porque en último término, el estado de naturaleza, como lo acuñaba Hobbes, es ficticio. ¿En qué sentido? No existe en la realidad una posibilidad de que todos seamos materialmente iguales, porque la experiencia incluso en el estallido social, que tenía como gran consigna la igualdad, lo cierto es que mediante la fuerza, la voluntad del más fuerte se imponía. No es lo mismo una persona caminando que tener a 5 personas armadas, no digo con armas, sino que con fierros, palos, piedras, etcétera, al frente. Es decir, esa experiencia que para muchos fue traumática, llamémoslo del estallido social, nos pone, por lo menos, o nos puso en una disyuntiva, y es qué rol desempeña el Estado entonces en las relaciones sociales. Es ahí donde entonces la seguridad no es sino la posibilidad del derecho. Y esto para mí es importante, porque seguridad, a diferencia de orden, en el sentido militar del término, no es la ausencia de conflicto, Rocío. La seguridad, antes de ser ausencia de conflicto, es la posibilidad del derecho. ¿Esto qué significa? Que cuando existan roces entre individuos, entre personas individuales, se pueda solucionar pacíficamente la controversia. ¿Eso qué implica? Que cada vez que la ciudadanía se arma, hace justicia por mano propia o hace funas en redes sociales, lo que está retrocediendo es la posibilidad del derecho, es decir, la posibilidad de que un conflicto entre particulares sea solucionado por un tercero imparcial. Por lo tanto, seguridad no es la ausencia de conflicto, o mejor dicho, seguridad no es la ausencia de delito siquiera. Seguridad es la posibilidad de que el delito sea perseguido y no quede impune. Dicho de otro modo, concuerdo con el colega Daza que la semana pasada se mandó una cuña que incluso salió en la prensa, por eso me enteré, que el problema de Chile no es la corrupción, el problema de Chile es la impunidad. En consecuencia, el conflicto de seguridad no es tanto la delincuencia, que es sí, es un desencadenante o una consecuencia de la crisis de seguridad. El problema que tenemos como país, y por eso vivimos inseguros, es que la política dejó de mediar la relación entre los individuos. La política ya no soluciona los conflictos y por eso sale conveniente o hay incentivos para que finalmente, bueno, impongo mi voluntad como más fuerte, si en total tengo un arma, puedo ingresar a la casa de mi vecino. Ese es el meollo desde la filosofía, o por lo menos lo que yo veo desde la filosofía, sobre la crisis de seguridad. En eso me detengo. No sé qué te parece. ¿Pasé la prueba o no pasé la prueba? Sin duda es interesante ha sido bien interesante este ejercicio, al igual que el de la semana pasada, donde cada uno escogía su propia noticia y nos decía cuál era su momento reflexivo del año. Este proceso reflexivo también está bien interesante porque lo traes desde la perspectiva de una vez que ya se comete el delito, muy propio de abogado probablemente, o sea, una vez que no voy a no hacerme cargo de que no existan los delitos, sino de que qué es lo que pasa posterior a eso, que existe esta sensación de impunidad. Y en eso me pliego completamente a lo que tú estás diciendo, porque la sensación de impunidad crece y crece y crece, no solamente de los delitos que hemos visto, por ejemplo, a esta fecha que han habido tantos desde Navidad a entre Navidad y Año Nuevo, y llevamos Demasiados. como 40. Entonces, es muchísimo delitos que son y que están en completa impunidad. No existe un culpable detrás de eso y eso yo creo que es de la mayor gravedad porque nuestras policías no están llegando a saber quiénes son los responsables y ya nos aburrimos, por lo menos me pasó a mí, de ver al presidente decir, los vamos a perseguir como perro y no va a pasar nada, porque la primera vez que lo escuché decir eso, que fue cuando mataron al carabinero, en Santiago, resulta que todavía no tienen los responsables. Se arrancaron probablemente y no están. Después cuando pasó lo del niño de 5 años, de nuevo lo andaban buscando en Bolivia y no tienen idea en realidad qué es lo que está pasando. Y así con estos otros 40 tampoco pasa nada. Entonces, claro, una cosa, y yo concuerdo contigo ahí, es el que el Estado pueda hacerse cargo de em, de la consecuencia del delito finalmente que se está cometiendo. Y eso es la sensación que nos genera mayor inseguridad al decir que alguien puede cometer un delito y no le pasa nada.
Pero sobre eso es importante el rol que cumple la política, porque desde los gobiernos de la concertación en adelante, creo, y creo no ser el único que está en esta postura, de que la política se confundió o se redujo solamente a la política pública, hacer cosas, hacer cosas, hacer cosas, hacer cosas. ¿Y por qué saco esto a colación? Porque lo que estamos viviendo hoy día en materia de seguridad, lo que estamos viviendo hoy día respecto a que se hacen promesas que los vamos a perseguir como perros y finalmente no pasa nada, da cuenta de que nuestras autoridades no pueden ser elegidas simplemente para administrar. La autoridad política cumple un rol simbólico, llamémoslo así, en cuanto a un ejercicio de un reconocimiento de algo. No da lo mismo tener un presidente que llama a acabar la delincuencia o que dice delincuentes se le acabó la fiesta, pero sigue, digamos, sin generar ese peso simbólico, ese desincentivo que ocurran las cosas. No basta en consecuencia tener un presidente o tener una clase dirigente que sea simplemente un administrador de datos, que yo creo que ha sido el gran problema de los últimos 30 años del país. No sé si compartes ese diagnóstico, pero se expresa en esto y esa falta de tener político, una clase dirigente que no simplemente sea un administrador de tablas Excel, lo que ha reducido o lo que ha, digamos, a lo que se ha desembocado todo esto es, en último término, a que la ciudadanía no les cree. ¿Y por qué no les cree? Porque precisamente se espera más de la clase política de lo que ellos simplemente están pudiendo hacer. Y esa deslegitimidad va a tener otras consecuencias sobre las que yo quisiera hablar la próxima semana sobre cómo se expresa en términos prácticos la inseguridad o cuáles son los factores, por ejemplo, para que ocurra corrupción, sabiendo más aún que los municipios son verdaderos nichos de corrupción. ¿Qué es lo que pasa ahí, digamos? ¿Cuáles son las condiciones del derecho para posibilitar que ocurra actos de corrupción más allá de la impunidad? Lo que quisiera ahora centrarme es precisamente en eso, o mejor dicho, de lo contrario, es el teorizar desde la filosofía el por qué la seguridad no es necesariamente equivalente al orden y por qué el orden o mejor dicho, por qué la seguridad implica la posibilidad del derecho. Yo creo que eso, transmitirlo a la ciudadanía es importante para que se comprenda de que la inseguridad no se acaba con más balas. Incluso yo me imagino que si uno le pregunta a quienes vivieron la dictadura, y lo he conversado, lo he escuchado de otras personas, me dicen, oye, pues en dictadura no, yo podía salir tranquilo, si nadie violaba a nadie, nadie mataba a nadie, no había delincuencia en las calles. Mi pregunta es, ¿eso vivir en un ambiente seguro o no? Porque si fuera así, por miedo, había orden, pero no había seguridad. Bueno, tremendo, tremenda esta filosofía. Empezamos súper reflexivos. Yo terminé el año y debo decir que pasé las 24, las 12 de la noche, recibí este 2024, también reflexionando mucho y creo que este va en la misma línea. Em, a ver, de parte de lo que tú has dicho, la autoridad no solo debería ser administrador. Totalmente de acuerdo. Yo creo que le falta visión a nuestras autoridades y se dedicaron como a seguir una línea y avanzar. Ahora, no sé si tú, cuando tienes urgencias tan graves, y aquí voy a salir a defender un poco lo que fue la concertación, cuando tienes un momento tan abismantemente importante de pobreza, puedes dedicarte a filosofar y a ver todas las aristas sin dedicarte a lo urgente y lo importante. A ver. Es muy gracioso este dicho que a mí me revolvía un poco la guata cuando me decían, pero han avanzado. Antes la gente andaba sin zapatos y ahora tienen zapatos. ¿Te acuerdas que creo que en algún minuto lo comentamos y decíamos, bueno, Por ya, supuesto. pero eso no es suficiente. Ahora cuando he conversado con otras personas respecto a cómo vamos aquí a Osorno, cómo ha crecido Osorno, cómo pasa de tomas a barrios, a ir avanzando finalmente en lugares donde antes no se podía entrar y ahora sí se puede entrar, donde la gente eh, tiene zapatos, eventualmente. Entonces, bueno, algo hemos avanzado, donde ustedes pueden escuchar en las caperuzas, yo entrevisto a varias y te decían, no, es que antes teníamos que esperar que pasara el camión de la basura para recoger frutas o verduras de ahí. Entonces tú dices, ok,
¿De qué bueno filosofar? Pero tienes que alimentar a la gente ahora, tienes que darle casas ahora, tienes que darle luz, tienes que darle los servicios básicos antes de, de poder ponerte a filosofar. Entonces yo en pos de esa mirada diría que efectivamente las autoridades de la concertación cumplieron una etapa, que fueron capaces de resolver ciertas problemáticas urgentes que se necesitaban en el momento y administrar lo que había. Y el país avanza y tiene una crisis intermedia donde tú generas ciertos desarrollos sociales, donde las personas están en desarrollo económico y las personas piden mucho más de sus autoridades, que efectivamente ahora no solamente se lleguen a administrar, sino que también hay una visión posterior, o sea, hacia dónde vamos a ir caminando, ya que llegamos al mínimo, en la gran mayoría de los casos, llegamos a un mínimo. Todavía hay personas que no tienen agua, todavía faltan bastantes cosas básicas que poder entregar, pero ya tienes un nivel de desarrollo humano, de desarrollo personal de los ciudadanos, que te están exigiendo mucho más cosas. Y dentro de eso es donde yo estoy de acuerdo contigo que en este minuto necesitamos autoridades que se cuestionen estas cosas y que vengan con un plan a largo plazo para esta segunda etapa que el país requiere. Porque ya llegaste a una, llegaste a cierto límite y ahora tienes que crecer, tienes que avanzar. Y para eso necesitas un nuevo estilo de autoridad. Y ahí es donde me entra la duda de parte de lo que tú estás diciendo cuando dices esta deslegitimidad de la clase dirigente. Porque actualmente como tenemos nuestro sistema político, está cooptado por políticos administradores, donde las personas terminan votando por gente que conocían eventualmente. Y mientras los partidos políticos sigan teniendo esa capacidad de decir, es que yo tengo dos senadores, tengo un diputado, tengo un no sé qué, entonces como tengo mayor representación, tengo que poder poner mi cabeza para el resto de las autoridades y nosotros los ciudadanos lo sigamos permitiendo de esa manera, vamos a seguir con esta lógica dispar de lo que el país necesita en esta nueva propuesta versus lo que nos están proponiendo las autoridades de turno, los distintos partidos políticos. Entonces se va a seguir separando a no ser de que en algún momento se quiebre esa lógica. Y ahora, para hacerme cargo de lo que tú dices respecto a seguridad y orden, y estábamos seguros o no, cuando tienes un sistema en el cual el, el dictador te dice cómo tienes que pensar, claro, lo más probable es que no tengas a lo mejor menor eh, tipo de delito porque no te atrevas o seas perseguido muy fuertemente. Ahora, ¿qué pasa con el desarrollo de otras formas de sociales donde los que no piensan igual a ti se van a la cárcel, como vemos en distintos países, no solamente aquí en Chile, sino pasa con otras autoridades que los hacen desaparecer? Cuando no te permite pensar y seguir tu modelo de vida, es justo eso? ¿Es seguro? Yo creo que no. O sea, para nada seguro, pero hay varias cosas que has mencionado, Rocío, que creo que merecen también ponerlas en relieve. Ya, respecto a lo último, efectivamente, cuando hay gobiernos que imponen la forma en que se debe pensar o cosas por el estilo, sin duda de que, claro, se podrá vivir en orden propio de un régimen totalitario, pero no se vive seguro. Eso, si yo creo que podemos sacar algo en limpio de esta conversación, es que no hay que confundir una crisis de seguridad con una crisis de orden. En segundo lugar, creo que también es importante, a propósito de lo que tú decías, sí, efectivamente, los gobiernos de la concertación lograron avanzar mediante políticas públicas en mejorar las condiciones materiales de la ciudadanía. No cabe ninguna duda. La movilidad social en ese sentido es innegable, la cantidad de personas que salieron de la pobreza, nada que decir. El, pero aquí, y tal vez sea bueno recordar, Carlos Peña, que estaba antes del estallido, hablaba mucho de esto. Con el estallido se le puso en tela de juicio. Carlos Peña decía, no, yo no me arrepiento de lo que he dicho. Y enhorabuena, no se arrepintió porque finalmente el tiempo como que le dio la razón, digamos, sobre lo que iba a pasar en el futuro. Y Carlos Peña, ¿qué es lo que decía? Que nosotros, particularmente por esta movilidad, esta modernización capitalista apresurada, ese es el nombre que él usaba, nos modernizamos en el capitalismo de manera muy rápido. Esto genera ciertas ambivalencias, ciertas contradicciones. Una de ellas es que por vez primera hay una cantidad, no quiero decir innumerable porque se puede enumerar, pero una gran cantidad de personas que acceden a bienes
posicionales, es decir, para distinguirse dentro de un determinado universo, que antes estaba reservado para una élite, por ejemplo, un título profesional, y que ahora, en este contexto cultural de una modernización capitalista apresurada, nos damos cuenta que ese bien que antes era reservado para una élite y por lo tanto te distinguía del resto, a decir verdad, lo tiene la gran cantidad de público que en último término no te distingue. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque, por ejemplo, lo que ocurre con los títulos universitarios es que al final todos tienen título universitario y como que ocurre una pequeña pérdida de valor sobre el título universitario, sobre qué es lo que te diferencia del resto. Eso genera frustración. Y por otra parte, hay una disociación, decía el profe Peña, entre lo que es la vida pública y privada en este contexto. ¿Por qué saco esto a colación? Porque personas que han salido adelante con una historia pasada de mucha vulnerabilidad miran el presente con mucho orgullo, pensando que el esfuerzo es propio, pero miran como un disvalor todo lo que tenga que venir, digamos, de las instituciones. ¿Por qué saco esto a colación? Porque la deslegitimidad de la clase política, en cierta medida, tal vez era un fruto deseado o esperado por esta modernización capitalista apresurada. Es decir, como yo llegué a este nivel por mi esfuerzo, lo que venga a ser la clase política me es indiferente. Cuando a decir verdad, se llega a ciertos niveles de confort en la vida precisamente por el esfuerzo de la política. Y por eso, si la seguridad es la posibilidad del derecho, aquella condición de posibilidad del derecho es precisamente la clase política. Por eso, crisis de seguridad, no así de orden, digamos, porque esa es mi distinción. La crisis de seguridad en sí mismo pasa o tiene un factor, digamos, una condición mínima en que hay una crisis de legitimidad de la clase dirigente. Porque si la clase dirigente tiene como mandato mediar las relaciones a través del derecho, lo cierto es que eso se pone en tela de juicio y consecuencialmente se pone en tela de juicio la seguridad. ¿Por qué es importante esto y por qué pongo el énfasis o el dedo en la llaga en el Ejecutivo? Porque el Estado de Chile no es el gobierno de Chile. El Estado de Chile hoy día es el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y un montón de otros órganos, Contraloría, Fuerzas Armadas, etcétera. Pero el que tiene por obligación constitucional, es decir, en el pacto que nos pusimos de acuerdo y que, bueno, si no nos pusimos de acuerdo, lo ratificamos en estos últimos plebiscitos, el que tiene el mandato de imponer orden, hacer valer las sentencias judiciales, es el Poder Ejecutivo. Por eso es importante distinguir de que el mandato constitucional de seguridad no reposa necesariamente en el alcalde, no reposa necesariamente en los jueces, sino que reposa en el Ejecutivo y por eso ¿quiénes son los capos de la seguridad hoy día en Chile? Carolina Toá y Marcelo Monsalve, ¿no? El que es el Manuel subsecretario, Monsalve. Manuel Monsalve, porque son ellos, digamos, los representantes del Ejecutivo en materia de seguridad. Bueno, no me queda claro, Juan Carlos, si efectivamente esto no es una crisis de orden específicamente, ¿ah? Yo creo que le sumaría que es crisis política de orden y de seguridad, lamentablemente. No sé si me puedes sacar de esa duda. Mira, en esos términos estoy de acuerdo, Ok. pero una salvedad. La forma de solucionar el problema de orden no es la misma bala con la que se soluciona la crisis de seguridad. Son problemas distintos en niveles distintos y que requieren tratamientos distintos si se quieren solucionar. Si hay que poner orden, se usa la fuerza, se usa la racionalidad en caso de que se pudiera, pero la crisis de seguridad no se soluciona solamente imponiendo fuerza. Esa es la distinción que me gustaría hacer. Estoy de acuerdo. El fin de semana reciente da cuenta de que vivimos una crisis también de orden. Sí, pero no se soluciona con los mismos métodos que solucionar la crisis de seguridad. Sí, bueno, depende de cómo lo veas, ¿ah? Y las consecuencias que estás dispuesto a pagar para eso, porque eventualmente podrías echarte las tres. No estoy diciendo que estaría apoyando un golpe de Estado, por favor, pero si llegaran los militares y se apoderaran del poder, tienes la política, la seguridad y el orden ahí. Listo. Ahora, el problema es cuántos salen, cómo se resuelve, porque muchas veces hemos visto lo que pasa en otros países cuando no logras, o sea,
estoy pensando en un extremo, en una caricatura, y lamentablemente no nos queda mucho tiempo, ya estamos un poco pasados, pero si uno se va a la caricatura y te vas a Afganistán, cuando llega a Estados Unidos y se llega y se mete con todos los militares y llegan así, nosotros vamos a poner en orden, cuando se sale, si no tienes resuelto el problema de base, queda aún mayor la escoba de la que pusiste inicialmente. Entonces puede ser algo que en muy corto tiempo quizás parece que está resuelto, pero en la larga, al sacarlo, te queda una escoba de proporciones. Eso. O sea, yo no estoy diciendo de que no hay que, de que no hay que poner atención en orden. Eso no lo pongo en tela de juicio. A lo que voy es que la crisis, cuando hablamos de crisis de seguridad, ¿a qué nos estamos refiriendo? Ya podemos poner orden, pero no con eso se acaba la crisis de seguridad. Eso yo creo que es importante que la clase dirigente no la pierda. ¿Y por qué? Porque esto también nos sitúa en que no todos son responsables de todo, de los mismos hechos y en la misma proporción, porque un De acuerdo. alcalde sobre sus hombros no tiene la misma responsabilidad que el Poder Ejecutivo, encabezado por Boric, y que delega la seguridad en su ministro del Interior y su subsecretario Monsalve. Entonces, eso yo creo que es importante para situar el problema, porque podemos responder bien la pregunta equivocada, y eso yo creo que sería un riesgo moral muy alto y que podría significar muchas vidas en juego. Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo y por eso mismo decía, importan mucho las consecuencias de lo que nosotros estamos dispuestos a hacer. Así que muchas gracias, Juan Carlos, por este momento reflexivo de principio de año y espero que ustedes también lo hayan disfrutado y hayan reflexionado con nosotros y los invitamos mañana, jueves, a otro Política Podcast. Chao, chao. Chao, chao.